Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo azul, conformado por Gerardo, Héctor, Grecia, Ángela, Paola y su servidora Arely. Vamos a hablar sobre el sistema constructivo tradicional que lleva a cabo el proceso y sus herramientas específicas. El paso es la limpieza del terreno. Se hace con la finalidad de preparar el terreno donde se va a construir, quitando la basura. Tenemos el terreno y quitamos la basura, quitamos el escombro, la hierba o algún otro material. Si se encuentran raíces de árboles, deberán quitarse completamente para que no intervengan en el proceso. Paso número 2. Trazado de la obra. Consiste en marcar el terreno, las medidas que se han pensado en el proyecto y que se encuentran en el plano a construir. Herramientas necesarias: tiralíneas, martillo, cinta métrica, escuadra, además de clavos y estacas de madera. El trazado del terreno debe ser de un límite de propiedad de separación al límite de un terreno de 10 centímetros aproximadamente. También el tipo de cimentación se traza donde se realiza la zanja. Es recomendable realizarlo entre 3 personas. Una vez teniendo los hilos de los ejes, procedemos a marcar el ancho de la zanja con el tiralíneas. Paso número 3. Nivelación del terreno. Permite establecer niveles iguales en sus extremos y estos son marcados en elementos permanentes como las estacas de madera. Es mediante la utilización de una manguera transparente aproximadamente de 10 metros. Esta es llenada con agua para dar una nivelación mejor. La utilización de esta herramienta es para la nivelación del terreno. Consiste en marcar cuál será el punto donde nos va a marcar si el terreno está anivelado o no. La manguera se puede subir, sin embargo, el punto del agua se va a encontrar en una intersección donde nos va a servir dónde está la nivelación. No importa si no está extendida completamente, eso el agua va a permitir que se anivele completamente. La nivelación de la manguera nos va a permitir que el terreno esté nivelado y tapamos los extremos para asegurar que el agua no se mueva. Paso 3. La nivelación del terreno. No solamente existen las herramientas manuales como la manguera de nivelación, que por cierto es de 1 medio de diámetro, sino también existen las herramientas que son con instrumentos como la teodolito, la nivelación con láser y la nivelación con topografía. Buenos días, soy Gerardo Gómez Arenas y a mí me tocó explicar el proceso de cimentación y trazo de drenaje. Primeramente debemos de saber qué es la cimentación. La cimentación es la parte estructural que va abajo en la planta de la construcción. Se debe de excavar y se deben de poner las estructuras. Aquí tenemos una estructura de varillas. Bueno, esta es una recreación. Debemos de quitar la capa vegetal, la capa de tierra vegetal. Después trazar en tierra con cal o hilo de construcción los planos en tierra, y después en donde va a ir las zapatas, que son las cimentaciones, vamos a excavar una profundidad recomendada, pero debe ser proporcional a la altura que va a llevar el edificio. Aquí tenemos las cimentaciones, es una cimentación cerrada. Existen 2 tipos de cimentaciones, aislada y corrida. En esta recreación que hice las dos, hice mixtas. Esta parte podemos ver la zapata con la celda y es una cimentación aislada que solo se excava a una profundidad de unos 1,5 metros, se coloca concreto y se coloca la celda y después se coloca el castillo. O tenemos la cimentación corrida, que aquí también está, que es de todo el perímetro y se excava todo el perímetro de la construcción y se ponen los castillos en forma horizontal.
Buenos días, soy Gerardo Gómez Arenas y a mí me tocó explicar el proceso de cimentación y trazo de drenaje. Primeramente debemos de saber qué es la cimentación. La cimentación es la parte estructural que va abajo en la planta de la construcción. Se debe de excavar y se deben de poner las estructuras. Aquí tenemos una estructura de varillas. Bueno, esa es una recreación. Debemos de quitar la capa vegetal, la capa de tierra vegetal. Después trazar en tierra con cal o hilo de construcción los planos en tierra, y después en donde va a ir las zapatas, que son las cimentaciones, vamos a excavar una profundidad recomendada, pero debe ser proporcional a la altura que va a llevar el edificio. Aquí tenemos las cimentaciones, es una cimentación cerrada. Una vez terminada la cimentación se continúa con el trazo de drenaje, que el trazo de drenaje también va abajo de la primera planta, del piso de la primera planta, sin que se intersecta con los castillos que van en horizontal de la cimentación, ya sea en corrido o cimentación aislada. Aquí lo recreé con estos popotitos que va a bajar hasta el subsuelo, hasta donde se pusieron los tubos, y van a salir ya sea drenaje de la carretera o el drenaje municipal que tengamos en nuestra zona. Muchas gracias, esta fue la explicación de cimentación y la explicación de trazo de drenaje. Buenos días, mi nombre es Ángela Reyes del equipo azul y voy a presentar el paso 5 y 6 del sistema constructivo tradicional. El paso 5 es la elaboración de vigas de cimentación o contracimiento, que está aquí. Estas son estructuras que nos permiten unir diferentes zapatas aisladas y dan un soporte uniforme o lineal. Y el paso 6 es la elaboración de castillos. Los castillos son estructuras verticales que soportan la losa y dan estabilidad a los muros. El primer paso para la elaboración de las vigas de cimentación es la excavación de la zapata y la zanja. La zanja corresponde al lugar en el que irán los castillos y la zapata el lugar en donde irán las vigas de cimentación. Después se procede con el armado y figurado del refuerzo de la viga. Y luego sigue la elaboración de la viga de cimentación. Su longitud dependerá de la construcción, al igual que la medida de sus estribos. Por consiguiente, sigue la elaboración de los castillos. Su medida aproximada de altura es de 2.40 metros sin contar la cimentación. La medida y cantidad de los estribos también dependerá de la construcción. El siguiente paso sería juntar todo en el refuerzo de la cimentación. Después, en las zanjas y la excavación que se hizo anteriormente, se aplicará una mezcla de hormigón y piedras pequeñas. Posteriormente se aplicarán el armado que se hizo de la viga junto con el castillo y el refuerzo. Y finalmente se cubrirá con una mezcla de hormigón. Para el colado de castillo se utilizarán tablas que lo sostengan y se vertirá en ellas una mezcla de cemento, quedando cemento con alma de metal.
Con esto terminamos el paso 5 y el paso 6 del sistema constructivo tradicional. Buen día, mi nombre es Grecia Lisette Oliva Vázquez, soy del equipo azul y a mí me tocó realizar la viga y el firme de nuestra maqueta. Para comenzar, les podría decir que la viga de cimentación es una estructura de hormigón que sirve para conectar zapatas y está diseñada para sostener cargas lineales. Para comenzar esta viga yo realicé las varillas que fui cortando de forma proporcional y también realicé estribos con un alambre un poco más delgado para así sujetarlas de los extremos y que me quedara la varilla completa. Después realicé pequeños cochetes separadores en los extremos de las varillas y que ensamblé previamente para así realizar un buen ensamblado, y con ello me ayudó para después rellenar o vaciar de mezcla. Cuando terminé de realizar la viga me aseguré de que estuviera lista para poner o hacer el firme, y para ello primero instalé lo del tubo de drenaje, que en este caso eran las instalaciones hidrosanitarias, y para ello utilicé un popote simulando pues el tubo de drenaje, pero también para esto hay que tener en cuenta que se debe de dejar o hacer una excavación más bien de 60 centímetros para permitir el paso de este tubo de drenaje y que nos permita mejor trabajar en este proceso. Puedo decirles que el firme es una capa de concreto de aproximadamente 8 centímetros que normalmente o que la mayoría de las veces se refuerza con una malla de alambre. Una vez ya hechas las instalaciones hidrosanitarias, me aseguré de realizar 2 puntos de apoyo para después colocar varillas acomodadas armadas, que en este caso se podría utilizar malla como ya había mencionado, pero pues yo puse alambre de lo que ya estaba utilizando. Después fui compactando tierra. Esto también puede ser a pisón o a compactadora, pero pues esta es una maqueta y es solo una representación. Empecé a distribuir la mezcla por encima de lo que ya había compactado. Después empecé a distribuirla con un palito, simulando que era la regla métrica, para finalmente dejar secar y que ya estuviera listo mi firme. Gracias. Buenos días, mi nombre es Paula Martínez Luna y voy a presentar los pasos 9, 10 y 11 del sistema constructivo tradicional. El paso número 9 es el levantamiento de muros. Recordemos que existen 2 tipos de muros, que son los cargadores y los divisores. Los cargadores se encargan de soportar todo el peso estructural y van desde los 15 hasta los 20 centímetros de espesor, mientras que los divisores son los que dividen un área de otra y estos tienen 10 centímetros de espesor. La instalación del muro. A partir de la colocación de los castillos vamos a medir 20 centímetros de altura, que es el espesor del bloque, y se va a amarrar un hilo a uno de sus extremos. Se va a utilizar también la regla de nivel para comprobar que el área que vamos a utilizar esté nivelada. Posteriormente se va a colocar el mortero en la parte de abajo y vamos a proceder a colocar el bloque. Nuevamente utilizando la regla de nivelación para comprobar que esté perfectamente nivelado. Después de colocar la primera pieza de bloque, vamos a colocar nuevamente el mortero en la parte superior y en la parte lateral. Recordemos también que toda la colocación del bloque se hace de manera dentada, es decir, una pieza que va arriba de 2 debe ir en medio. Esto para tener un mejor soporte. Paso 10, el colocado de castillos. Se instala la cimbra y si el castillo está colocado en el centro del muro, como es en este caso que está en medio de estos dos, solo se colocan estas 2 tablas de madera con el fin de cubrir el castillo. Si estuviera en una de las esquinas, se utilizarían 4. Se prepara el concreto en la obra de acuerdo a las medidas en las proporciones y se vacía en el centro. Es importante que después de esto se haga vibrar con el apoyo de la punta de una varilla o
se le den pequeños toques con el fin de distribuir todo el concreto dentro del castillo. Paso 11. El cerramiento. El cerramiento es la cadena de concreto que amarra todos los castillos para sostener la losa. Para el cerramiento se utilizan 4 varillas de 3 octavos amarradas con anillos de alambrón de 1/4. El cimbrado es igual que el del contracimiento, solo que aquí los puntuales van bajo las puertas y las ventanas. Para el colocado del cerramiento se van a amarrar las varillas de esta con las de los castillos. Se ponen las calzas debajo del amarrado y arriba del cerramiento se va a colocar otra fila de plugs, ya que esta nos va a facilitar el cimbrado de la losa. Hola, mi nombre es Héctor de Jesús González Ramírez y yo les voy a explicar lo que es el cimbrado de losa, el armado de losa y el colado de losa. Primero que nada, para hacer las columnas necesitamos romper piso desde la cimentación. ¿Para qué? Para meter varilla y asimismo ir cerrando con tablas para posteriormente vaciar la mezcla. Estos que vemos aquí son los barrotes de madera que sirven más que nada para apoyar, amacizar la losa, ¿verdad? Ya cuando esté bien seco todo, ¿verdad? Ya puedes retirarlos. Estas que vemos aquí son maderas cruzadas y son muchísimas, ¿verdad? Y ya cuando las tengamos vamos a ir armando la losa. Estas, como vemos aquí, son maderas también para ir amacizando la losa, ¿verdad? Y esto que vemos aquí es todo el proceso. Este es el armado de losa, que vendría siendo lo de las varillas. Las varillas más que nada se ponen para darle mejor resistencia a la losa y cosas así, ¿verdad? Estas son las bovedillas de unicel, que más que nada son para reducir la utilidad de concreto en la losa. Estas que vemos aquí son las instalaciones eléctricas, que estos son los tubos conductores, y esto que vemos aquí va a ser el foco que va a salir por acá. Esto es lo que ya viene siendo el colado de la losa, que más que nada ya cuando tengamos todo este proceso listo vamos a ir tapando con mezcla para ya dar por finalizada la losa. Y hasta aquí mi parte y agradezco mucho por su atención.